Buenas tardes. Bueno, para que nos rinda el tiempo, entonces de una vez busquemos Santiago 4, por favor, mientras vamos acomodándonos acá. Santiago 4, ya les digo el versículo, 11 y 12, sí. Igual creo que ahí está también. ¿Listo? ¿Todos lo tienen? ¿Alguien no tiene Biblia? Para ver si podemos compartir. Ustedes no tienen Biblia. Ah, yo tengo. ¿Y saben buscar o...? Bueno, vamos a leer mientras se acomoda este tele. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, ahí en esa porcioncita, solo 2 versículos que vamos a tratar hoy, hay 2 palabras clave. ¿Quién cree saber cuáles son? Hugo. Di una. Ay, ¿me puedes tener esto? Juzgar, Kate. Murmurar, muy bien. ¿El otro micrófono no está? Ah, ya. Ah, listo. Y Raúl, ¿cuál dices? Ley. Ley, sí, puede ser también. ¿Qué creen ustedes que es murmurar? ¿Qué se les ocurre? Kate. Ah, ya. Hola. ¿Sí? Dale, Kate. ¿Qué será murmurar? Pues murmurar puede ser como hablar mal del prójimo, criticar, pienso eso, no sé. Hola. Si yo te digo, Kate, tú eres muy grosera, ¿estoy murmurando de ti? ¿Por qué no? Murmurar es como hacerlo en la espalda, ¿sí? Como no directamente decirle, sino como con otra persona ajena, sin que él se entere, hablar mal de esa persona. Exacto, sí, Jason. Dale. Pues yo entiendo el murmurar complementando con lo que dijo Hugo, que no es ser directo con la persona, sino precisamente una característica de murmurar, yo creo que es eso, no decirle a la persona, sino hablar de otros con otra persona. Ok. ¿Sí? Y que es algo que no edifica, o sea, es algo que no construye, algo que no edifica, algo que no aporta nada positivo. Yo pues entiendo esas 2 características de la murmuración. ¿Alguien más tiene algo que decir de la murmuración? No, es súper fácil, ya lo dijeron todo. Murmurar es hablar de otro sin que ese otro esté presente, sin que escuche, sin que sepa, pasito alto, como sea, pero a espaldas de esa persona. ¿Y qué será juzgar? ¿Qué creen ustedes que es juzgar? Como decirle a esa persona, tú eres, lo que tú me decías, tú eres un grosero, tú eres, eso es juzgar, pienso yo. Ok. Eso ya es lanzar un juicio. Lina, y por allá lo rotan, por Es favor. como tener un preconcepto de una persona y sí, como un concepto de esa persona sin conocerla. Sí, Es lo que- sin conocerla. ¿Qué dice Hugo?
depende de lo que estemos hablando, porque si decimos juzgar como tal, puede ser que le caiga al que le corresponde, o sea, que le paguen conforme a cómo se lo corresponde, sí, si solo estuviéramos hablando de juzgar. Pero mirando el texto, está refiriéndose como cuando tienes problemas y crees que, o sea, y crees que le puedes decir que tiene problemas, ¿sí? O sea, la gente no entiende por qué uno hace las cosas a veces, ¿sí? Y juzgar es eso, es como, oye, mira, no recogiste eso, oye, mira, ¿sí me hago entender? Como O sea, como acusar sin razón. usar, exacto. Dice Por eso digo Hugo, que listo. depende. Lo mismo de Hugo. Jonathan. Pues yo diría que es como dar una opinión basándose en opinión, perdón, en como actitudes de esa persona que uno ha visto o por simple opinión personal Una opinión por cosas que ha visto. o por uno mismo. Digo, Bueno, no, sí. esa persona me parece tal cosa. Todo lo que han dicho está bien y básicamente, así para ser muy, muy simples, se reduce en formarse una opinión de algo, de alguien o de una situación, buena o mala. Porque el juzgamiento a veces pensamos que es malo siempre, pero no necesariamente. Yo puedo decir, Kate, tú eres súper inteligente. La juzgué, pero de una manera positiva. No necesariamente juzgar es algo malo. Vamos a hacer un ejercicio para ver quién es esa persona tan linda. ¿Quién no conoce a estas personas? Porque le va a costar un poquito más. De pronto las personas que acabaron de llegar quizá no tanto. Ricardo, Joana, Sebas y yo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a hacer preguntas, no hablen entre ustedes, por favor, para responder. Y ahora se me perdieron las preguntas. Ay, Dios mío, no puede ser. No pueden hablar entre ustedes. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a levantar la mano cuando yo diga, ¿quién creen que es el personaje de estos personajes? ¿Quién creen que es el que hizo eso que yo les voy a decir? ¿Listo? Los que conozcan a esta persona o ya sepan, no soplen. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. ¿Cuál de estos 4 personajes creen ustedes que durmió una vez en la calle por estar muy alcoholizado? No nos enorgullece, tengo que decirlo. Bueno, voy a preguntar, tienen razón. Ricardo, ¿quién dice que fue Ricardo? 2, 3, 4, 5, 6. 6. No pueden votar 2 veces, 6 personas. ¿Quién dice que fue Joa? Ah, qué lindos. ¿Quién dice que fue Sebastián? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién dice que fui yo? 1, 2. 2 personas. Bueno, vamos a hacer como en el juego del asesino. ¿Han ustedes juzgado y acusado a una persona? Ganó Sebastián. ¿A una persona? Culpable, fue Sebastián. ¿Por qué pensaron que era el pobre Ricardo? ¿Qué les hizo pensar? Una persona que me diga. Cualquiera. ¿Qué? Porque es hombre. Tiene una cerveza en la mesa. Muy bien, muy bien. Listo, siguiente pregunta. ¿Cuál de estos 4 personajes fue infiel a su pareja? Ricardo, ¿quién dice? 1, 2, 2. Joa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sebastián, 1, 2, 3. Alejandra. Pueden decir, tranquilos, todo se queda aquí. Bueno, la mayoría dijo que fue Joana. ¿Han acusado y juzgado a una persona? Culpable. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál creen de estos 4 personajes ustedes que estuvo detenido una vez? Una noche entera. Detenido por la policía. Sacado de su casa. Detenido. Ricardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Joana. 0. Sebastián. 0. 1. Alejandra. 1. Ganó Ricardo. ¿Alguno de los que levantó la mano así súper seguro? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Quién no me acuerdo un montón? Ustedes acá. ¿Por qué, Jason? ¿Por qué?
Real, es real, es real. Él fue barrista de Santa Fe. Bueno, acusaron y juzgaron a una persona culpable. Oigan, ustedes son muy buenos juzgando y acusando. ¿Quién creen ustedes de estas 4 personas que es el más regañón de todos? Listo, ya, empecemos de allá. ¿Quién cree que es Aleja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebas. Joa. 1. Ricardo. 1, 2, 3. Pues gané yo. Y acusaron y juzgaron a una persona inocente. Entre nosotros dijimos que la más regañona es Joa. Bueno, al menos entre nosotros, pero me estoy dando otra opinión de mí misma. ¿Quién creen ustedes que es la persona más noble? ¿Joa? ¿Quién dice que es Joa? Sebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ricardo. 3. Aleja. Su escudo es un corazón. 4. Muy bien, Sebas. Es el más noble de nosotros 4. De nosotros 4. ¿Quién creen ustedes que es el más misericordioso? Ricardo. 2, 3, 4. Joa. 2. Sebas. Aleja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchas gracias, muchas gracias. Entre nosotros hicimos todas estas preguntas y respuestas y para nosotros la más misericordiosa es Joa, entre lo que nosotros nos hemos podido conocer. ¿Quién creen ustedes que fue, que fue una persona que vivió momentos de depresión y pensamientos suicidas? ¿Quién sería? ¿Joa? 1. Ricardo. 4. Sebas. Aleja. Uy, pero qué. Muy bien, fui yo. Así fue. Fue una época de mi vida. Muy bien. Acabamos de hacer un ejercicio de juzgar cosas buenas y cosas malas. Juzgamos. ¿A partir de qué? De lo que vimos, por ejemplo, por acá lo juzgaron de ebrio por la cervecita con la que se está tomando el almuerzo y no sé por qué más, el corazón que tenía Sebas y bueno, lo que ya ustedes nos han podido conocer. Juzgamos bien y juzgamos mal. La pregunta ahora es, ¿juzgar está bien o está mal? Esto ya lo vimos. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que leímos. ¿Juzgar está bien o está mal? ¿Quién me presta el micrófono, porfa? Está mal, dice Santiago, o sea, Ajá. no, que no lo hagamos, que la ley, o sea, que ese no es el propósito de la ley. O sea, juzgar está mal, no se debería hacer. ¿El ejercicio que hicimos ahorita estaría mal o no porque fue ahí como chistín? Sí, depende, o sea, fue una actividad diferente porque esa era la actividad, juzgar. Pero si nos ponemos a juzgar porque yo me considero bueno, está completamente mal hecho. Porque me considero bueno, ahí le metiste otra cosa. ¿Quién cree, este tema de juzgar es algo por lo que los cristianos son muy acusados en el mundo? Porque ustedes juzgan, critican, no sé qué, se meten con mis cosas, ¿verdad? Y a veces se nos tiene mucho en la mira por ese tema del juzgar. ¿Quién cree que es bueno juzgar? ¿Acá hay alguien que piense que está bien juzgar? No entiendo porque acabas de decir que está mal juzgar. Juzgar es súper necesario. No, no dije si es necesario, sino si es bueno. Si está bien juzgar. Tú dijiste que estaba mal, pero que es necesario. Listo, ya metiste otra cosa. ¿Quién cree que está bien? Juanda, ibas a decir algo. Ok. Dijiste que tú crees que está bien, pero no sabes por qué. Sí sabes, pero no quieres decir. ¿Alguien más cree que está bien juzgar? Si quiere, no tiene que argumentar. ¿Tú? Roten. A ver, en Santiago nos está diciendo evidentemente que el juzgar está mal, pero le está hablando a los hombres, o sea, que un hombre juzgue a otro hombre
pues está mal porque yo qué voy a saber para decirle a otro y darle un juicio de valor a otra persona, ¿sí? Pero como tal la acción de juzgar no necesariamente requiere algo negativo o algo malo. De hecho en la palabra pues hablará en otros momentos de juicio. Ok, Raúl. Aló, aló. Hola. Bueno, no sé si me voy a adelantar mucho. Yo te digo, dale, yo te digo. Este, Y te freno. Y te pero, juzgo. Dale. yo quisiera leer dos pasajes. Dime cuál. Mateo 7. No, ¿no? silencio. Hasta ahí fuimos. Pero y 1 Corintios 2. si quieres, guarda ese. Ese sí. Ah, bueno. Entonces, Pero vas a decir, ¿es bueno, es malo? no, o sea, básicamente lo que decía Jason. O sea, el problema no es el juzgar como tal la acción, sino lo que yo juzgo y con el propósito con el cual lo hago. Listo. Quiero que miremos, por favor, Mateo, si quieren leámoslo acá, mientras tanto, para poder avanzar un poquitín. Mateo 7, del 1 al 2, dice Jesús, es el que está hablando y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Desde esta perspectiva, ¿está bien o está mal juzgar? ¿Alguien dice que está bien sin argumentar? ¿Alguien dice que está bien? No más, ya vamos a argumentar. Sebas, listo. Para la mayoría está mal. Para mí, leyendo esto, está mal. Jesús lo dijo. Espérame ya. Leamos este. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Pregunta, ¿cómo hago yo para saber quién es un falso profeta? Tengo que saber quién es, cómo actúa y qué habla y juzgarlo para saber. ¿Sí o no? ¿Tengo que emitir un juicio para saber quién es un falso profeta? Entonces esta cosa aquí está rara. ¿Sí o no? Bueno, sigamos. Leamos Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pregunta, si yo reprendo a mi hermano estando con él, para reprenderlo, ¿tengo que haber hecho un juicio antes acerca de algo que él hizo? ¿Cierto que sí? Entonces esto está como raro. ¿Qué creen ustedes? ¿Juzgamos o no? Dejémoslo ahí y hagamos el siguiente ejercicio. La idea de poner las sillas así fue con un propósito. Reúnanse como se sentaron ahí, por favor, con los que están aquí ustedes. Uno donde está Lina, 2 donde está Santiago y 3 donde está Sebastián. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Dije grupo 1, donde está Lina. Entonces, escuchen, porque no tenemos mucho tiempo. Grupo 1, Lina, grupo 2, Santi, grupo 3, Sebastián. Cada grupo va a buscar la cita bíblica que está al frente. ¿Sí alcanzan a ver? Listo. En esa cita bíblica, yo quiero que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a identificar si ahí en esa situación hay algún juzgamiento, cómo se está haciendo ese juzgamiento, bajo qué motivos, qué está pasando y si hay algún juicio, cómo se hace ese juicio. Dime. Sí. ¿Cómo? A ver, ya lo voy a buscar. Sí, mientras tanto los demás vayan mirando el suyo y tenemos 10 minutos, ¿listo? Dime. Tiempo. Tiempo. Para los que llegaron ahorita, les contamos que estamos hablando sobre juzgar o no juzgar. ¿Está bien o no está bien? Leímos 3 pasajes que si alcanzan los pueden mirar, donde pareciera que hay una contradicción porque Jesús dice no juzguen,
pero nos manda a cuidarnos de los falsos profetas y decíamos, ¿cómo sé que alguien es un falso profeta si no hago un juzgamiento antes de eso? Y donde dice que reprendamos a nuestro hermano cuando peca contra nosotros, y entonces decíamos, ¿cómo reprendo a mi hermano si no hago un juicio antes para reprenderlo? Entonces estábamos haciendo un ejercicio por grupos. Cada uno tenía una cita bíblica y el ejercicio era que nos pudieran contar en esa cita, más o menos qué está pasando brevemente, si hay un juicio, cómo se hace ese juicio y si ese juicio está bien o no, de acuerdo a lo que pudieron discutir. Entonces empecemos por el grupo acá de Lina. ¿Quién va a hablar? Y el que lo tenga más claro, cualquiera. Cuenta así rápidamente de qué se trataba la cita bíblica que ustedes leyeron. Dice que Jesús volvió a su tierra y que estaba enseñando en la sinagoga y que todo lo que lo escuchaban se maravillaban. Y entonces empezaban a hacer varias preguntas. Entonces se maravillaban de lo que Jesús hablaba y decía, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, de escuchar pues todo lo que decía. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí el juicio es que ellos están viendo dice que él volvió a su tierra, ¿no? Entonces era la gente que lo conocía y que seguramente lo vio crecer. Y lo empezaron a juzgar por esa razón, porque decían, pero ¿cómo habla con esta autoridad? Dice que se maravillaban, reconocen que sabían que hacía milagros, pero sin embargo, en vez de reconocerlos como el Salvador, como el Mesías, empiezan a juzgar y a decir, de no es el que María, el peladito que vimos allí, ¿de dónde saca esto? ¿Sí? Entonces, claro, es un juicio en donde ellos lo están juzgando es por su naturaleza y no las evidencias que ellos están viendo. Como por claras. El entorno en el que vivía, y el Sí, hijo del exacto. carpintero, el de aquí al lado. Exacto. ¿Y Sí, es sí. correcto o no es correcto ese juicio? A nosotros no nos pareció correcto porque ellos mismos, los que lo estaban escuchando en la sinagoga, están reconociendo que hacía milagros y están diciendo que se maravillaban. Entonces están juzgando mal porque en vez de ver esas evidencias tangibles y evidentes, están viendo es lo que conocían antes de Jesús. Listo, muy bien. Siguiente grupo de Santi. ¿Quién va a hablar de ustedes? Que nos cuente así brevemente. ¿Me prestas el micrófono? Un resumen así cortito del pasaje y ¿hubo juicio? ¿Bajo qué criterios? ¿Está bien o está mal? Okay. Bueno, la historia es cuando Jesús entra en la casa de un fariseo, se llamaba Simón. Entonces él entra a la casa del fariseo y al oír esto de que Jesús pues había entrado a esa casa, también una mujer, era una mujer decía que era muy pecadora, al oír que Jesús estaba ahí, entonces ella quiso ir allá. Cuando esa mujer entró a la casa pues que estaba Jesús y el fariseo, entonces ella hizo un acto que fue el de derramar perfume en los pies de Jesús y secarlo con los cabellos. Entonces ahí Jesús también cuenta una historia, pues le cuenta al fariseo que había un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le hace la pregunta a Simón: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón el fariseo, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces así pasa, digamos, en esta historia. Vemos que es una mujer muy pecadora. Y más adelante Jesús le dice a la mujer: tus pecados le son perdonados. ¿Y cuál fue la actitud del fariseo cuando ella hizo eso? Entonces ahí el fariseo... Él le dice que si
Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces el fariseo está como juzgando, ay, Jesús, sí, esta es pecadora. Entonces ahí Jesús le está diciendo al fariseo, a esa persona que es más pecadora, le ama más, ¿sí? Porque le perdonó más. Entonces el juicio es que Jesús juzga rectamente. Es el único que puede juzgar bien. Dale, Juanda. Ok, bueno, pues revisando un poquito más. Dale. Pura que no tenemos tanto tiempo. Pues en lo que vi, pues aquí hay 3 juicios. Ok, sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? 1, 2, 3. 3 juicios. Primer juicio, pues lo que comentaba Lili, el juicio Sí. que le hace el fariseo sobre la mujer, porque pues lo primero que ocurre acá es que él juzga mal a la mujer, o sea, dice, esta mujer es supremamente pecadora y Jesús... ¿Qué hace Jesús- tocando a Jesús? Sí, exacto, que hace tocando a Jesús, esta mujer tan pecadora, tan porquería, tan bueno. Listo. Y bueno, el segundo juicio que ocurre es el juicio que hace Simón Pedro a, podría decirlo yo, Simón Pedro, Simón. Sigue. Simón, sí, la que hace Simón a la historia que cuenta Jesús, ¿sí? Sí, que es correcto. Es un juzgamiento. Sí. Correcto, porque el mismo Jesús se lo dice. Y pues yo pensaría que el tercer juzgamiento que acá es el que hace Jesús y hace como 2 en 1, por decirlo así. Le hace uno a la mujer y le hace otro al fariseo, porque pues estaba usando el ejemplo de la historia, pues estaba diciendo, esta mujer me está amando más a mí que lo que tú me amas a mí, ¿sí? Por lo que ella hizo. Exacto. Porque le estaba diciendo, tú ni siquiera me saludaste bien, ni siquiera un vaso de agua me diste, y esta mujer mira lo que está haciendo por mí. Y ella puede ser más pecadora que tú, pero pues ella me está demostrando más amor de lo que tú me estás demostrando. Y Simón juzga a Jesús también, ¿no? Porque dice, si este fuera profeta, sabría que ella es una pecadora y no se dejaría tocar, más o menos es lo que da a entender ahí. Sí, exacto. Ok. El juicio correcto, el que hace Simón, incorrecto el que hace el fariseo y correcto el que hace Jesús, dicen ustedes. Listo. El último grupo, ¿quién va a hablar? ¿Allá tienen micrófono? A nosotros nos tocó Gálatas 2, del 11 al 14, que básicamente es un juicio que hace el apóstol Pablo hacia Pedro. Ajá. Y rápidamente se los leo. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pero Pablo, no lo leas completo, sino el punto. bueno, o sea, ¿Por qué básicamente lo juzga? cuando Pedro viene a Antioquía, Pablo lo resiste cara a cara, lo confronta cara a cara, porque según Pablo era de condenar la conducta de Pedro. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Que Pedro, siendo judío, se sentaba a comer con los gentiles, estando él solo. Pero cuando llegaban otros judíos, Pedro se alejaba y no se sentaba ni a comer con ellos. Y aparte de eso, Pedro, siendo judío, dice Pablo, actuaba como un gentil, o sea, se comportaba como un gentil, no guardaba las leyes judías, pero Pedro obligaba a los gentiles a hacerse judío. Entonces, según Pablo, Pedro estaba siendo un hipócrita. Entonces, Pablo lo condena y le dice, ¿cómo tú siendo judío obligas a los gentiles, como tú siendo judío y comportándote como gentil, obligas a los judíos, a los gentiles a judaizarse? ¿Sí? ¿Se lo dije bien? Parece Sí. un trabalengua. Entonces, nosotros consideramos que lo que Pablo hizo estuvo bien porque lo hizo a la luz de la palabra y creemos que ese es el juicio correcto, cuando juzgamos justamente porque lo hacemos a la luz de la palabra. Lo único que nosotros pensamos que fue como un error fue que Pablo lo hizo delante de todos. O sea, Pablo se lo vació en pleno culto ahí dominical, paró la alabanza y no, este tipo es un hipócrita y lo vació. Entonces, pero nosotros consideramos que el juicio fue correcto, estuvo bien. Ok, bueno. ¿Por qué hicimos este ejercicio? Porque leímos estos 3 pasajes que parecían contradictorios y la idea es ver un poco de situaciones concretas en la Biblia para responder a la pregunta, ¿juzgamos o no? ¿Está bien o no está bien juzgar? Entonces, ¿por qué creen ustedes que uno juzga cualquier cosa? Alguien que me diga así rápido. ¿Por qué juzgamos? Por ejemplo, todos los hombres son iguales. ¿Por qué juzgaremos de esa manera? Todas las viejas son burras para manejar. Hay ese tipo de juicios, ¿no? ¿Cierto que sí? Por experiencias, muy bien, por experiencias, sí.
¿Por qué más puede ser? ¿Por estadísticas? Ay, tan juiciosos, tan juiciosos. Todos los venezolanos son ladrones. El otro día escuché eso, perdón. Ana, tú sabes qué es. Escuché eso hace unos días. Es un juicio fuerte. Todos los colombianos son narcotraficantes. Todos los abogados son corruptos y ladrones. Todos los políticos son mentirosos. ¿Por qué juzgamos de esa manera? ¿Por estadísticas? No, ¿qué? Pues de pronto, pero no creo. Por experiencias, bien. ¿Por el voz a voz puede ser? Porque hay un voz a voz por ahí de que robaron a la señora y a la de allá, y ese era venezolano, ese era no. Y uno, no, todos los venezolanos son iguales. Por el voz a voz, ¿cierto? Nosotros juzgamos por lo que tenemos en nuestra cabeza. Si hubo una niña que creció entre un matriarcado donde le dijeron que todos los hombres son iguales, pues muy posiblemente ella va a hacer ese juicio cuando crezca, por lo que tenemos aquí dentro de nuestra cabeza. ¿De qué forma juzgamos? Todavía no hemos respondido la pregunta de si está bien o si está mal. Juzgamos superficialmente. Era un poco el ejemplo de cuando juzgaron a Jesús. ¿Qué es juzgar superficialmente? Según nos parece. Ay, me parece que el señor de la esquina es como ladrón. ¿Por qué? Porque entró con un televisor. Me parece. Estemos pilas. ¿Cierto? Lo que me parece. Uy, me parece que esa vieja que entró es como diosa. ¿Por qué? Uy, porque estaba cepillada. Lo que sea, las viejas, cualquier cosa en la cabeza nos metemos para juzgar a las viejas. ¿Es así o no? Me parece, ¿no? Me parece que este es como, uy, tiene como platica. Es que llegó en un carrazo, ¿no vieron? ¿Sí? Juzgamos por lo que nos parece, superficialmente. ¿Cómo juzgaron a Jesús? ¿El hijo del carpintero? Pero es que hizo milagros. No, pero es que es el hijo del carpintero. Superficialmente y no hay más allá. Entonces es un juicio superficial. ¿Cómo más juzgamos? Juzgamos religiosamente. Era esta historia de acá. ¿Qué hizo Simón cuando la mujer del frasco de alabastro entra y le riega en los pies a Jesús? ¿Qué dice Simón? Dice, uy, qué seba esta vieja, más o menos. Si Jesús supiera quién es, no se dejaría tocar, o sea, gas. ¿Por qué lo hizo? Por su religiosidad, porque ellos no podían dejarse tocar de un pecador, no comían con un pecador. Religiosamente juzgó. También nosotros juzgamos religiosamente. La religiosidad no siempre tiene que ver con Jesús. ¿Hay religioso el que cree en Jesús? No. Hay gente que tiene de religión la moda y juzga a raíz de la moda. Uy, no, te vistes re mal, no te metas con ese man. Uy, no se meta con esa vieja, que oso ese pelo. Uy, no, mire esos tenis que se trajo. O sea, es un estándar y es tal la religiosidad, es tal las reglas que hay que seguir, que no te metes con otras personas, no andas, no te ves como otros a los que juzgas porque no entran dentro de tu estándar religioso de moda. Eso se ve mucho. Los que están en los equipos de fútbol, los que tienen las tendencias de pensamiento de hoy en día. Entonces, si tú no eres abierto de mente, no me meto contigo porque como que no, ¿sí? No tiene que ver solamente con lo que tiene que ver con Dios. Pero las personas que creen en Jesús también juzgan y muy duramente. Por ejemplo, hay gente por ahí que juzga porque no tienen uno el pelo largo y la falda y porque se maquilla, entonces del demonio, no sé qué, eso no es de Dios, religiosamente. Según creemos lo que es correcto, porque eso es lo que hemos aprendido. No, es que lo correcto es que las mujeres no se ponen pantalón, porque por allá dice en algún lado de la Biblia. No, es que lo correcto es que tú tengas los tenis de última tendencia, porque si no, como que no, qué oso, no me gusta andar contigo. Lo que nos han hecho creer también, ¿sí? ¿Cómo más juzgamos? Espiritualmente. Era un poco lo que pasaba ya en la historia de atrás. ¿Qué hace Pedro? Que viene y le dice a Pablo, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo así que usted quiere que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, nosotros los que estamos acá, se vuelvan judíos? ¿Por qué? Y porque es tan hipócrita que cuando está con ellos se hace el que es gentil y todo bien, pero cuando llegan los fariseos, entonces usted no conoce a los gentiles, ¿sí? Parece espiritual, ¿verdad? Porque Pablo lo está haciendo para que él no ponga como un obstáculo a la fe de los gentiles. ¿Por qué lo denomina espiritual? Esto es una clasificación mía, porque va basado un poco en el conocimiento sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre la palabra. Por eso lo denomina espiritual, según lo que está escrito. En la Iglesia Palabra Viva, particularmente, se suele juzgar mucho desde lo espiritual. Entonces, ay no, por allí en una iglesia no hablan la verdad.
ay, mentirosos, falsos maestros, porque la Biblia dice, ese no es el evangelio, ¿sí o no? Y desde lo espiritual o desde lo que está escrito, emitimos juicios aquí, allá, nuestros hermanos también, y estamos, pero eso sí, con la Biblia en la mano, ¿no? Porque es muy espiritual. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma, me adelanté. ¿Está bien o está mal juzgar? Miremos, por favor, Mateo 7. Bueno, pero antes de leer, quiero que me diga alguien si de esas 3 formas de juzgar hay alguna que es correcta. ¿Cuál? Hugo. Espiritualmente es correcto juzgar. ¿Quién cree que es otra o quién cree lo mismo? ¿Todos? ¿Quién cree que ninguna es correcta? ¿Quién cree que espiritualmente es correcto? Listo, ya. ¿Y en los demás? ¿Ninguna? Listo, Mateo 7 del 3 al 5 leamos, por favor. Alguien que me ayude. Del 3 al 5. Y alguien que me ayude con Romanos 2.1. Romanos 2.1, ¿me ayudas, Jason? Porfa. Listo, dale, Juanda. 7. Del 3 al 5. Ok. El 1 y el 2 lo voy a poner acá. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro de tu hermano. Romanos 2.1, porfis. Romanos 2.1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ok. En el de Mateo que leímos es lo que sigue a este que está acá. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen los van a juzgar, con la vara que miden los van a medir. Y sigue diciendo Jesús, ustedes que tienen una paja en un ojo van a juzgar, perdón, ustedes que tienen una viga en el ojo van a juzgar al que tiene una paja, hipócritas, les está diciendo Jesús. Y Pablo está diciendo ahí, ustedes que juzgan también son unos hipócritas, porque lo que ustedes juzgan lo están haciendo. ¿Es correcto juzgar a las personas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es correcto? No es correcto en el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces lo que nosotros juzgamos lo hacemos, casi siempre. Ahora, si de pronto nos las damos de muy lindos y de muy, no, yo no estoy, es que yo no soy adúltero y tú sí, entonces adúltero, arrepiéntete, pero yo no, porque yo ni siquiera estoy casado. Entonces parecería que yo no soy hipócrita, ¿cierto? ¿Qué dice? Leamos por favor Gálatas 6.1. Pero no, más bien ayúdenme alguien con Gálatas 6.1. ¿Me ayudas, Lina? Y Sebas, ¿me ayudas con Juan 13, 14 al 15? Y por allá atrás, Raúl, ¿me ayudas con Mateo 18, del 15 al 17? Igual aquí tengo Gálatas. Aquí lo pueden leer el de Gálatas, pero dale, léelo también, por favor. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Listo, entonces la situación es que yo no estoy casado y estoy juzgando a un casado que es infiel, ¿sí o no? ¿Puedo juzgarlo? Porque yo no estoy en ese pecado, no estoy siendo hipócrita. Entonces ya me salí de lo que Jesús dijo y ya me salí de lo que Pablo dijo. ¿Puedo juzgarlo según lo que estamos leyendo acá? Por allá dicen que no. ¿Por qué no? Excelente, es lo que dice al final. Es una de las razones. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Debemos empezar a distinguir en que juzgar es decirle, pecador adúltero, arrepiéntase. Usted está traicionando a su esposa. Pum, cierro la puerta y me voy. ¿Hice un juicio? Sí, ¿cierto? Lo juzgué por su pecado y le dije que se volviera a Dios y que no lo hiciera más y me fui. Juzgué. ¿Debí hacerlo? ¿Por qué no?
No porque yo no soy adúltero. ¿Y por qué más según lo que estamos leyendo? ¿No? Hermanos, aun si alguno es sorprendido en una falta, lo pillé con la moza. Vosotros que sois espirituales, yo soy espiritual y aparte no soy adúltera. Restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Aparte, haciendo lo que decían allá atrás, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Debo juzgarlo? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Debo juzgarlo? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Que juzgue o que no? Que no. Sí, pero Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma vara que ustedes midan serán medidos, ¿sí o no? Yo puedo emitir el juicio porque no soy hipócrita, porque yo no tengo una viga en mi ojo, yo no estoy siendo adúltera. Entonces voy y lo juzgo y me voy. ¿Está bien? ¿Por qué no? Muy bien, porque no lo estoy restaurando de manera con mansedumbre. Es decir, ¿tengo que juzgarlo o tengo que restaurarlo? ¿Es diferente? ¿Tengo que juzgarlo? No. ¿Sí o no? Jesús, ¿qué dijo? No juzgue. Así usted no esté metido en esa situación, puede pasar que usted también esté ahí. ¿Y sabe qué va a pasar? Que con la misma vara que usted mida, lo van a medir. Como dice el dicho popular, no escupa para arriba porque le cae en la cara, ¿sí o no? Entonces uno se cree muy espiritual. Ay, sí, falsos maestros, ustedes solo predican mentiras. Ay, no sé qué. Cuando nosotros caigamos en eso, o simplemente cuando nosotros no prediquemos la verdad, porque se nos llena la boca diciéndole a otro que predique la verdad, pero yo salgo y sigo mi vida y no la predico, con esa misma vara voy a ser medido. Es una verdad espiritual, es lo que dice Jesús. Entonces, ¿debo juzgarlo? No. ¿Quién me ayuda con Juan 13, 14, 15? Rapidísimo. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Lavarnos los pies. Jesús nos lavó los pies. ¿Eso qué significa? Él nos limpió de pecado y además nos lavó los pies. O sea, nos limpia todo eso en lo que la vamos embarrando todos los días. Y nos dice, les di ejemplo para que ustedes vayan y le laven los pies a los demás. ¿Qué significa eso? Que yo vengo y le restriego al adúltero el adulterio y me voy, eso es juzgar. O vengo y le lavo los pies con mansedumbre. Diferente, ¿sí o no? Listo, el otro. ¿Quién tiene el otro? El otro pasaje. Mateo 18, 15 al 17. Raúl. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok. Restaurar, lavar los pies y reprender. Hay gente con la que a veces toca duro, ¿sí o no? Mire, no, y uno les tiene que hablar fuerte, pero siempre yo tengo que buscar que esa persona sea restaurada. Si no lo pude hacer de cara a cara, bueno, venga, alguien ayúdeme. No pudimos, esto es un problema, hay personas que son problemáticas, esto es un problema, pero ¿cómo hago para lavarle los pies? ¿Cómo lo restauro? ¿Cómo hago? Entonces con 3 más, listo, no. Entonces con toda la congregación, listo, no, bueno, pues ya, no podemos hacer nada. Listo, que siga haciendo lo que quiera hacer, ¿sí o no? Pero siempre debe ser no juzgar, porque con la vara que midamos seremos medidos. Listo, entonces, conclusión, no debemos juzgar a los demás, dime. Yo no llego a esa conclusión. ¿Tú a qué conclusión llegas? Porque, Dale. o sea, entonces estamos aquí en una contradicción y... Sí, eso es lo que queremos tratar de Porque intentar entender, si es fíjense una lo que dice contradicción o no. Juan 7:24. Léelo. Y otra persona que vaya buscando 1 Corintios 2, 14 y 15. Dale, lee Juan tú. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ajá. O sea, son palabras del Señor y nos está mandando a juzgar.
O sea, el Ujú. problema no está en juzgar, sino en cómo y en Ajá. para qué. Ajá. Porque fíjense que 1 Corintios 2, 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo Ok. 15 que dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que es lo que hizo Pablo con Pedro. O sea, él lo juzgó espiritualmente con el propósito de restaurarlo Ok. en mansedumbre. Correcto. En la historia de acá de Simón, Jesús le cuenta una historia y le dice, has juzgado correctamente, ¿sí o no? ¿Juzgar es malo? Todo el tiempo estamos juzgando, todas las cosas, buenas, malas. Ay, me pongo esto, no. Ay, me como esto, no. Este tipo está raro, mejor me voy por este lado. Esta vecina es como rara, mejor no le doy tanta confianza. Emito juicios todo el tiempo, ta, 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 ta. Nuestra mente juzga todo el tiempo. Hoy no vino nadie, no, estos chinos sí están más alejados de Dios. Ahí están los juicios. ¿Tenemos que juzgar? Claro que sí. Espiritualmente sí. Si somos espirituales, juzgamos las cosas espiritualmente. Pero ¿qué dice? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Con la vara que midan, serán medidos. Yo puedo pararme acá y juzgar a Raúl. Raúl, no sé. Algo está pasando estos días, está raro, no sé, no me gusta, está con mucha ropa nueva, él no gana mucho, no sé, esto está extraño. Estoy juzgando, ¿sí o no? Y el juicio es incorrecto. Entonces, ¿qué hago yo? Oiga, ¿usted por qué tiene ropa nueva? ¿Qué está pasando? Voy a hablar con los potes a ver qué es lo que está pasando, a ver si es que está pasando algo raro por allá. Pilas, Raúl, usted sabe que los ladrones no eran el reino de los cielos. El que hurtaba no hurte más, dice la Biblia. No, hermano, póngase a cuenta con Dios. Adiós. O puedo decir, esto está raro, juzgué y vengo. Ven, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Oye, ¿compraste ropa? Qué chévere. ¿Y eso qué pasó? Llegó la prima, no sé qué, bla, 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 bla. Puedo ser muy sutil. ¿De dónde sacaste la plata? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué hice? Le restregué el pecado así y me fui. O juzgué y fui y restauré y reprendí y lavé los pies. Esa es la diferencia. Sí se juzga, hermanos míos, sí, todo el tiempo, es una condición nuestra. Todo el tiempo estamos juzgando todo, pero ¿cómo actúo después de que juzgo? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No lo hagan así. Primero porque son unos hipócritas. Y si no son hipócritas, entonces disciernan espiritualmente y háganlo correctamente. No caigan encima de los demás. Esa no es la idea. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. ¿Listo? ¿Respondido? Ok, sigamos. Entonces con los hermanos no, así como lo acabamos de aclarar. Con los falsos profetas, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí. Ojalá que no sea tan extenso, perdónenme, es que es para que no salgamos tan tarde. Bueno, yo uno de los mayores, como por ejemplo, impedimentos que yo he tenido para acercarme a las personas en mi entorno, por ejemplo en la universidad, ¿sí? Cuando quiero compartirle de Cristo a alguien, okay, porque yo he tenido muchas conversaciones así con mucha gente en la universidad y casi siempre Yo te estoy escuchando. casi siempre una persona no quiere creer, no quiere saber nada de Jesús, no quiere saber nada de cristianismo, no porque no quieran creer, no porque no quieran creer, Se me perdieron o no las cosas. porque sean ateas en sí en algo, Sí. sino porque todos saben, hay gente que me ha dicho, todos tenemos la necesidad de creer en algo, de tener fe en algo, pero mucha gente no quiere creer precisamente por culpa de las personas que la Biblia llama falsos profetas. Y pues desafortunadamente estamos en un país en donde... En un mundo lleno de falsos profetas. Sí. Bueno, pues sí. Entonces, y pues yo he tenido tanto con compañeros y amigos cristianos como no cristianos hablar de esos temas, ¿sí? Porque es que me ha pasado, alguna vez me pasó que pues una amiga cristiana que tengo que va a un sitio de esos. Sí. Sí, se puso pues a
a decir cosas que le enseñan en la iglesia y pues la persona quedó toda confundida y yo, pero a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y yo le expliqué, o sea, es feo decirlo, uno mismo de cristiano es feo tener que decirle a una persona que no conoce de Cristo, mira, lo que pasa es que la iglesia está cayendo en este error. Y están, mira, lo que realmente quiere decir este pasaje o esto es esto, esto y esto y esto. Sí, desafortunadamente muchas iglesias tergiversan la palabra. Y yo personalmente creo que nosotros como cristianos que conocemos la verdad fundamentados en la palabra, sí tenemos que juzgar esas cosas. ¿Sí? Yo siempre lo he pensado. Porque pues puede pasar eso. Sí, una persona que no conozca por culpa de cristianos que están malinterpretando la palabra se puede estar perdiendo. ¿Sí? Entonces. Ok. Sí, háganle tranquilos. Mientras tanto vamos buscando, porfa, Mateo 7 del 15 al 16 y ya, sigan. Mateo 7 del 15 al 16. Bueno, así como decía Juanda, la intención al juzgar tiene que funcionar, ¿no? Porque si yo estoy juzgando la religión, o sea, personalmente yo lo hago todo el tiempo para hacer eso. De hecho, literalmente a eso me dedico, a demostrar que la religión no tiene la verdad, sino que Cristo tiene la verdad. Sí. Así que cuando estoy juzgando la religión, lo estoy haciendo con el único propósito de que la gente diga, este loco está hablando algo diferente, está presentando a Jesús de una manera diferente, de una manera en la que tiene sentido, ¿sí? O sea, que te cuelgas del error del otro para trampolín. Estoy usando el juzgar como una herramienta para evangelizar. Sí. Entonces es cuando gana valor el juzgar, ¿sí? Porque si digo, no, miren, la religión nos está enseñando esto, que ustedes lo que tienen que hacer es buenos, pero miren lo que nos está diciendo Cristo, que lo que tenemos es que conocerlo a Él, el único Dios verdadero. La gente queda como, plop, sí, siempre nos han enseñado que tenemos que ser buenos. Plop, nunca nadie en la vida nos había dicho que lo que tenemos es que conocer a Cristo. Está teniendo el sentido de lo que usted me dice, parce. Entonces, ahí es cuando gana valor el juzgar, cuando lo utilizo para evangelizar, o cuando lo utilizo para mi vida de fe, cuando lo utilizo para Cristo, que es para lo que deberíamos usar el juzgar. Ok, ¿quién más iba a decir algo, Jason? A ver, la palabra está. La palabra está, la palabra primero nos dice que es necesario que todo eso suceda, por ejemplo. Sí, muy bien. Que todos esos falsos profetas, dice que es necesario. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, empezando por ahí, yo digo, vale, o sea, no lo voy a poder evitar. Va a suceder eventualmente, quiera yo o no quiera, queramos o no queramos, nos moleste, nos incomode o no moleste, va a suceder. Será necesario hablar, porque yo lo hice por muchos años en redes sociales, no, pero ¿cómo van a decir esa mentira? No, pero ¿cómo van a hacer eso? Alguna persona de una congregación que solo es plata o que solo son, no pare de sufrir. Yo le decía, pero no, mire lo que dice la palabra, mire. ¿Qué gané yo con eso? Que se alejaran. ¿Quién es el que obra? ¿Soy el que obro? Fue tu experiencia. Sí, yo soy el que obro con mi juzgar, o es el Señor en su palabra el que obra. ¿Sí me hago entender? Si yo le presento, pero mira lo que dice la palabra, lo que decía Hugo, mira lo que dice la palabra, mira, dice que la ley solo nos muestra que somos pecadores, mira lo que dice la palabra y tal, y la palabra es la que transforma, Dios es el que obra, ¿sabes? Pero viví muchos años esclavizado a matarme la cabeza juzgando a otras congregaciones, a otras personas, y el único resultado es alejar a la gente. No soy quien para hacerlo. La palabra y Dios es el único que tiene esa autoridad. Bien, muy bien, Jason, gracias. Sí, tienes mucha razón. Leamos, por favor, Mateo 7, del 15 al 16. Alguien que me ayude con el micrófono. Y otra persona puede ser, ¿quién por acá que me ayude cerquita? Hugo, ¿me ayudas a buscar? Pedro 2, Pedro 2:1. Ay, pero ¿cuál Pedro? Hay dos. Primera de Pedro. ¿Listos? Mateo 17, 15 al 16. ¿Quién lo lee? Yo. Dale. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Listo. ¿Qué está diciendo Jesús? Guárdense, o sea, pilas, guárdense, apártense.
córranse, o sea, guárdense de los falsos profetas. Para que yo sepa quién es un falso profeta, decíamos, yo tengo que hacer un juicio antes, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo sé? No, este no está hablando lo que es, eso no es verdad, es un falso profeta. Yo ya hice el juicio. ¿Qué es lo que Jesús me está mandando a hacer? Ir y decirle, usted es un falso profeta, mentiroso, anatema, maldito, se va a quemar en el infierno. No, el que está diciendo, guárdese, ¿para qué yo tengo que hacer un juicio sobre una persona que no está hablando la verdad del evangelio? ¿Para qué? Para guardarme yo. Y eso debe ser el mismo criterio que yo tenga cuando yo le hable a alguien de ese tema. Si yo le voy a ir a decir a alguien, no, mira, lo que pasa es que Armando Maldonado, bueno, Guillermo Maldonado no predica la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, tal, tal, tal. Y le muestro lo que dice la palabra, ¿sí? Si se me permite hacerlo. ¿Con qué fin lo hago? Con el fin de guardar la vida de esa persona, su espíritu, su fe, su creencia. Si yo lo hago con el ánimo de lo que decía Jason, como de, ay no, pero ¿por qué dicen eso? Mentirosos, eso no es verdad, mercaderes de la fe, mutiladores del cuerpo, perros, no sé qué, ustedes no son la puerta, ladrones, salteadores. Yo creo que a muchos nos ha pasado, a mí también me pasó eso. Yo también tuve esa etapa de malditos todos, mentirosos todos, anatemas todos. Sí, queríamos ir a hacer campañas afuera de todas las iglesias que no fueran esta, porque todas eran las mentirosas. Y claro, nosotros estamos llamados ¿a qué? A juzgar. ¿Cómo? Espiritualmente, a pesar los espíritus, dice Pedro. Estamos llamados a discernir, no comer entero. Si a mí me están hablando de prosperidad, de felicidad, de casita en el aire, y no me están diciendo la verdad de la palabra, pues yo tengo que decir, no, esto no tiene sentido. A mí me pasó en una iglesia, me hablaban solo de prosperidad, sé próspero, ten empresa, y aparte por ahí no nos lo metían tan directamente, pero vete bonito, vístete bien, o sea, como que, sí, o sea, ten una buena apariencia. Todo era tan superficial, y cuando Sebas y yo orábamos y leíamos la Biblia, un día nos encontramos con un versículo que decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene nada Jesús. No vino a construir nada a este mundo. Nosotros decíamos, no tiene sentido que en la iglesia pasemos el tiempo orando por la casa, por la empresa, porque teníamos un afán tenaz por tener una empresa y una casa y no tengamos hijos todavía porque todavía no hemos comprado un apartamento y no, y Señor, y nuestro tiempo de oración era por esas cosas, literal. Aparte porque ya estábamos casados y estábamos en un grupo de casados, entonces todo giraba en torno a eso. Ya tienen casa, la empresa, ya no sé qué, oren, sus sueños, Jesús, no sé qué. Y cuando leímos eso fue como, ¿cómo así? Cuando Jesús dice, ¿acaso no es el cuerpo más que la comida y el vestido? Como que fue pucha. No tenía sentido. Entonces eso no era verdad. Si yo voy a apartarme y voy a hacer un juicio sobre una persona que se dice llamar cristiano, sea pastor o no, es para guardar mi espíritu y el de las personas a las que yo les diga que esa no es la verdad, ¿sí? No más. O sea, ¿yo puedo juzgar a un falso profeta? No. No para ir a decirle, oiga maldito, no sé qué, no. Juzgo aquí adentro y con los que yo de pronto pueda sin murmurar, para guardarme. Eso es lo que está escrito. ¿Puedes leer una de 1 Pedro 1? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda traición. Entonces no, esa no es la segunda. Estoy hoy súper perdida con las citas bíblicas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ok, lo que decía Jason, va a pasar, la Biblia lo dice, o sea, el mundo no va a cambiar y si damos 7 vueltas a Bogotá, las cosas no van a cambiar y echamos aceite y cantamos canciones y no va a pasar. Podemos clamar por misericordia, Señor, deténlo, ayúdanos, que la gente hablan del corazón, sí, podemos orar para que Dios obre, pero las cosas que van a pasar, en el gobierno, en la economía, en la salud, en el aire, en la tierra, en los alimentos, todo va a pasar. O sea, nosotros, Señor, por favor, que no envenenen más los alimentos, no, ya pasó, ya va a pasar, ya.
Ay, que la madre tierra no se muera. No, ya, la madre tierra se está muriendo, nada que hacer. No va a cambiar. Y nos cargamos tanto con las cosas que dicen afuera. No, entendamos que está escrito y no luchemos contra eso y no juzguemos eso. Yo veo tanta gente tan cargada con los temas políticos, pero tanto que yo también digo, bueno, ya, o sea, va a pasar y nosotros Dios va a guardarnos ya. Él nos va a guardar, ¿listo? ¿Jesús juzgó? ¿Sí juzgó o no juzgó? Leamos así recontra rápido Juan 8 del 15 al 16. Del 15 al 16. Dice, Juan 8 del 15 al 16, ¿sí? Sí. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Jesús juzgó? Muy chévere, ¿cierto? Porque él dijo, yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Y otra parte dice que él no vino a condenar. Por tanto, si no condena, es porque no juzgó. Porque yo juzgo y condeno. ¿Sí? ¿Sí o no, doctor? Doctor Sebas, tú que eres abogado. Sebas por allá, no sé de qué me hablan. Si no condenó al mundo, no juzgó al mundo, él vino a salvar, él dijo, no quiero que se pierda nadie. Y ahí lo dice clarísimo, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué él no juzga? Dale, Andrés. No, él dice, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, o sea, y si llegare a juzgar, o sea, nos dejó un poco en la duda, ¿sí o no? Porque dijo, y lo aseguró, dijo, yo no juzgo. Y si juzgo, lo hago porque el Padre, o porque es por lo que el Padre me dice que haga, ¿sí? Lo parafraseé. Cree en mí tiene la vida eterna y el que no cree ya ha sido condenado, O sea, ¿él juzgó? Ok. Yo creo que Dale, Sebas, y les hago una pregunta. Y acabamos, Dios mío. que va por el lado que tú dices, o sea, no es que esté diciendo no juzgo y luego dice sí juzgo, sino es más parecido a como el caso de la mujer que es sorprendida en el adulterio. Dice, yo tengo toda la autoridad y aún así no lo hago, vete, y yo te condeno. Entonces lo que está diciendo Jesús es, ni siquiera yo, que con mi padre me envió, los voy a juzgar a ustedes, cuanto menos ustedes que son pecadores y tienen mancha como cualquier ser humano. Ok, ahí es importante entender algo. Si ustedes luego lo pueden profundizar, estudiar y entender mejor, sería chévere y me cuenten. ¿Qué es lo que yo pude discernir o entender estudiando este tema? Por ejemplo, si yo digo, la Biblia dice que los homosexuales, los borrachos, los fornicarios, los mentirosos, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice, sí o no? Lo dice en Romanos, creo que es, o en Gálatas. ¿Eso es un juzgamiento? Sí, ¿cierto? Sí, porque está juzgando como malo esas conductas. El homosexualismo, los borrachos, los adúlteros, todo lo que dice ahí, fornicarios, no sé qué. ¿Son juicios, sí o no? Sí, son juicios. Yo puedo decirle a alguien, oiga, fornicario, ¿usted no va a heredar el reino de los cielos? No, porque ya lo hablamos. Pero la Biblia, si lo que está escrito, la palabra inspirada, ya emitió unos juicios que yo no tengo por qué ir recalcando por ahí. Ay, homosexual, váyase al infierno. Ay, váyase al infierno, váyase todo el mundo al infierno. No, yo no tengo por qué hacerlo. Yo tengo que restaurar, lavar los pies, reprender, guardar mi espíritu, pare de contar. La palabra ya está dada. El que no cree ya ha sido condenado, sencillo. El que practica el pecado no tiene al Señor, simple. Ellos ya tienen su recompensa. Todos los que hacen el mal, los gobernadores, los que manejan la economía, los que creen en Satanás, los que son reateos y no les importa Dios, los que fueron entregados a sus pasiones reprobadas, la palabra ya los juzgó. No es mi deber. ¿Mi deber cuál es? Predicar el evangelio, nada más. Mostrar la luz, nada más. A través del pecado no me parece tan buena idea, ¿no? A través más bien del amor,
de sí, claro, de mostrarle a la gente que fuimos pecadores, pero también de que el Señor nos ama. La palabra ya tiene unos juicios dispuestos ahí, ya juzgó muchas cosas, juzgó muchas acciones de las personas. Sí hay cosas que no nos gustan mucho. Ay, que hay una iglesia que allá es de homosexuales. No, la palabra dice que no, no lo digo yo, no es mi juicio. Ya está dado el juicio, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que Jesús dice? Yo no juzgo, y si llegara a juzgar, yo hablo porque el Padre me dio de qué hablar, yo no hablo por mi propia cuenta. Pero ¿qué es lo que dice también la Biblia que Jesús vino a traer? Dijo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces cada cosa que el Señor habló, cada cosa que Él parece que juzgó o que nosotros pudiéramos decir, eso es un juicio de Jesús, es la verdad, es la verdad, no es ni siquiera un juicio, es la verdad. Y la palabra que dice que la verdad es la luz de los hombres. A través de esa verdad que Jesús vino a hablar, no es un juicio. Ay, ese Jesús cómo juzgó. Sí, la gente de afuera lo puede ver de esa manera, pero lo que dice la Biblia es que Él habló la verdad. Y a través de esa verdad es que yo como cristiano, como creyente en Él, me guío, yo busco esa sabiduría. Entonces viene mi enemigo y yo voy y le rompo los vidrios. No, porque ¿qué dijo el Señor? Ponga la otra mejilla, ore por el que lo maldice, ore por su enemigo. Esa es la verdad que yo tengo que buscar para saber cómo actuar ante las personas, ante el falso profeta, ante el que me la monta, ante el que me juzga, ante todo el mundo. Ante todo el mundo, es la sabiduría que es la verdad de Jesús. Entonces, ¿el Señor juzgó? No, realmente no lo hizo. Él vino fue a traer la verdad, ¿sí? Lo que podemos ver como juicios son la verdad, a partir de la cual nosotros tenemos la luz para también comportarnos. Y terminemos orando. Si podemos ponernos de pie. El libro de Santiago es el que estamos estudiando y me llamó mucho la atención algo que decía. Sí, igual si tienen su Biblia ahí, porfa, para que oremos, pueden buscar por favor Lucas 9. Lucas 9, el versículo, ya les digo cuál. El versículo 54, y ya lo vamos a leer. Me llamaba mucho la atención este libro que estamos estudiando de Santiago, porque en Santiago 2, versículo 13, yo lo voy a leer, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros y nuestra actitud debe ser siempre la misericordia. Si vamos a hacer juicios, sí, hagámoslos, pero hagámoslos dentro nuestro y actuemos siempre con misericordia, porque eso es a lo que estamos llamados, a actuar con misericordia. Y ahora sí leamos Lucas, ¿qué fue que les dije? Lucas 9. Lucas 9, ay, yo estoy más lenta. Lucas 9, 54. Dice esta historia que Jesús ya estaba cerca a su muerte y él decidió ir a Nazaret. Cuando él decide ir a Nazaret, dice que envió unos mensajeros delante de él para que le prepararan un hospedaje. Y antes de llegar a Nazaret, cuando llegó a ese pueblo, no lo recibieron. O sea, dice que no lo dejaron hospedar. Le dijeron a los mensajeros que eran discípulos de él: no se puede hospedar acá Jesús. Entonces esto les dicen los discípulos a Jesús. Leámoslo, dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: miren estas lumbreras. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Nos encantaría hacer eso, ¿sí o no? A mí me encantaría, uno quisiera que en este momento cayera fuego del cielo y consumiera unas tantas personas por ahí indeseables, desesperantes. ¿Qué dice Jesús? Me encanta lo que Jesús responde. Dice: entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Me encanta lo que le dice, les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes quieren seguir poniendo tropiezo para que las almas de los demás se pierdan.
Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestros juicios, superficiales, religiosos o espirituales. Poner una piedra para que la gente se pierda. Y lo peor de todo, no sabemos de qué espíritu somos. Y eso no es solo con las personas, con las situaciones, como nos angustiamos, como juzgamos, no, ya me morí, pero ¿por qué? Pero yo creo en Jesús, pero ¿por qué? Pero los otros estaban emborrachando y yo predico la palabra y estoy enferma. Yo soy de esos pensamientos. ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? Juzgamos las situaciones, pero luego tú no dices que me vas a cuidar y todo lo que me está pasando. ¿De qué espíritu somos? Y juzgamos las cosas, las personas, con una dureza tan impresionante, creyéndonos buenos muchas veces, creyendo que es correcto. Ay no, Dios dijo que juzgue con justo juicio, entonces tome falso profeta. Y no es correcto. La palabra dice que tenemos el espíritu de Cristo cuando creímos y que tenemos la mente de Cristo, por lo tanto en nosotros debería estar eso, que las personas no se pierdan, siempre eso en mente. Entonces oremos.